Temas de salud, porque hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hoy, 13 de enero, es una fecha en la que se busca visibilizar sobre este trastorno que, según datos de la OMS, afecta a 280 millones de personas en el mundo. Entre ellos, 23 millones de niños y adolescentes. También es una de las principales causas de discapacidad y contribuye de manera muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Vamos a hablar de este tema porque muchas veces se confunde la tristeza con depresión, el enojo, el mal carácter. Vamos a hablar de este tema con la gente que sabe. Estamos en contacto con la doctora María Roca, que es subdirectora del Departamento de Neuropsicología de INECO. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por recibirme. No, por favor, gracias por atendernos y un poco para que nos ayude y para que nuestros oyentes puedan aprender si se quiere, porque por ahí el tema de la depresión es serio, complicado y requiere de atención médica, por supuesto, pero uno a veces puede decir estoy deprimido y realmente no es una depresión, porque la depresión es algo serio y realmente grave, ¿no? A veces uno está triste simplemente y dice estoy deprimido. ¿Cómo identificar cuándo es una cosa y cuándo es la otra? Bien, qué buena pregunta y me parece que está buenísimo que podamos conversarlo, porque si bien, como decís, la depresión requiere de un diagnóstico médico, lo cierto es que está bueno también poder detectar cuáles son las señales de alarma cuando esa consulta se amerita, ¿no? Tal cual. Básicamente la tristeza, el enojo, la irritabilidad pueden ser emociones normales, ¿no? Las emociones son detectores de relevancia que nos dicen que algo importante para mí está pasando. Algo me enoja, algo me pone triste, algo me irrita. Esos son mecanismos, digo, que son adaptativos y que es importante y que son normales y que son esperables. A diferencia de lo que ocurre en la tristeza, de esta emoción cotidiana, en la depresión lo que sucede es que el ánimo deprimido se mantiene estable, ¿no? Las emociones en general varían. Estás triste, pero después te cuentan algo y te reís o te volvés a enojar y van variando constantemente. En la depresión, el ánimo deprimido se mantiene en general en los casos más típicos al menos por 2 semanas y además se acompaña de otros síntomas, ¿no? No es solo la tristeza, sino que tiene que haber otros síntomas como la pérdida de interés, la pérdida de la capacidad de sentir placer, el cansancio, los problemas para concentrarse, la sensación de que las cosas no pueden mejorar o que no veo mucho futuro, mucha esperanza. Todo eso sostenido en el tiempo ya indica, ¿no?, la presencia de una emoción normal, sino un cuadro que al menos requiere de una consulta médica para poder evaluar su relevancia, su pertinencia y obviamente en el caso de que corresponda diseñar un tratamiento que de vuelta existen de distintos tipos, ¿no? Pero sí es necesario ese diagnóstico médico. Y también... Ay, se nos cortó. Qué lástima. Qué lástima. A ver si podemos retomar el contacto. Estamos hablando con la doctora María Roca, subdirectora del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO, que también hay un concepto interesante para preguntarle, que es la depresión sonriente. Es decir, cuando el dolor emocional se oculta detrás de una vida que parece normal, ¿sí? Como vemos muchas veces, muchas vidas en Instagram y las redes sociales, que la gente postea cosas divertidas, cosas que tienen que ver con el bienestar, con el lujo, con los placeres, y probablemente está enmascarando algo que no está tan bien. Cuando mostrás demasiado, tal vez para adentro no estás tan bien. Tal cual. A ver si recuperamos a la doctora. Doctora, se nos había cortado la comunicación. ¿Está ahí? Sí, se cortó. Acá estoy. No sé hasta dónde llegaron a escucharme, pero bueno, estaba tratando de contar esa diferencia, ¿no?, entre estar triste y estar deprimido y cuándo se amerita esa consulta. Claro. La depresión, pero depresión real, ¿puede estar motivada por algo malo que nos pasó, por una pérdida de un trabajo, un ser querido, por una ruptura amorosa? ¿Puede derivar en depresión eso? No, lo que puede haber es disparadores, ¿no? En general todo este tipo de condiciones, incluyendo la depresión, son multicausales, no hay una única causa que lo explica. Lo que puede aparecer es que a partir de un disparador externo, una situación de estrés, una situación de duelo, una situación de trauma, se instale la depresión. Pero de vuelta no es que es causa o consecuencia, ¿sí? No hay, de hecho, en la tristeza de la depresión, a diferencia de la tristeza como emoción normal, en general cuando la tristeza aparece como emoción normal,
mal, yo sé a qué adjudicárselo, ¿no? Ajá. Estoy triste porque extraño a tal persona, estoy triste porque perdí tal cosa. En la tristeza de la depresión o en el enojo de la depresión, estoy triste por todo o estoy triste no sé muy bien por qué, ¿no? No es que siempre es así, pero es una de las cosas que puede ayudar a determinar la diferencia. Entonces, no es que es causa-consecuencia, sí puede haber ciertas situaciones que disparen algo que estaba latente y que en realidad es multicausal. Claro, o sea que varias personas pueden atravesar una misma situación y algunas se deprimen y otras no. Exactamente, algunas se deprimen y otras no, y de vuelta, si bien hay situaciones que pueden como generarnos mayores niveles de estrés y a partir de ahí instalarse un cuadro como la depresión o otros, ¿no? A veces es un trastorno de ansiedad, a veces es una adicción, pueden ser distintas las condiciones que se instalen, pero no son unicausales, sino más bien que una situación de estrés nos pone como en mayor vulnerabilidad y eso que estaba ahí termina de expresarse y de instalarse. Y esta como necesidad de encontrarle una relación con algo que pasó, se deprimió por tal cosa, es más una ilusión de esta causalidad que una causalidad real. ¿Y la depresión puede ser hereditaria, doctora? Es decir, de una mamá depresiva pueden tener hijos que tiendan a la depresión. Mirá, como te digo, la depresión, como la mayoría de las condiciones psiquiátricas, tienen múltiples causas y el factor hereditario es un factor de riesgo más. No es algo que sí o sí una persona que tuvo o que ha vivido con una depresión, sus hijos vayan a tenerlo, pero sí puede aumentar el riesgo. Es decir, tener padres o familiares directos que tengan trastornos del ánimo puede hacer que uno tenga un mayor riesgo, pero a mí siempre me gusta como concentrarme en las cosas que sí podemos modificar, ¿no? Nuestra genética no necesariamente es modificable. Entonces, saber cuáles son aquellos factores protectores que podemos modificar para disminuir el riesgo, que son hacer ejercicio físico, cuidar nuestro sueño, cuidar nuestra alimentación, fomentar nuestros vínculos, tener propósito y hacer actividades ya sea laborales o personales que nos den un sentido y nos den un propósito. Todas esas cosas abogan por la salud cerebral y por la salud mental. Entonces, si bien la herencia o la genética puede ser un factor de riesgo más, no es determinante, insisto, también hay otras cosas que tienen que ver con los hábitos y el estilo de vida que podemos hacer para disminuir ese riesgo. Claro. ¿Y la depresión se medica siempre? No, definitivamente no. Existen distintas formas de tratamiento de la depresión. Las formas farmacológicas son solo una de ellas. Digo que hay distintos fármacos que pueden ser muy efectivos y es muy importante que los médicos evalúen la pertinencia de utilizarlos o no, pero también existen tratamientos no farmacológicos, como por ejemplo la psicoterapia cognitiva conductual, que también ha mostrado eficiencia en el tratamiento de la depresión. De todas formas, no hay que, si está adecuadamente indicada después de un diagnóstico correcto, con un médico a cargo que considere la pertinencia del uso de fármacos, no hay que tenerles miedo porque, de vuelta, es una condición, es una enfermedad que está bueno tratar si se confirma su diagnóstico. Y la última que le hago, doctora, la depresión no tratada, ¿podría derivar en otras conductas, no sé, riesgosas o adicciones o peor aún? Sí, la depresión no tratada o las depresiones resistentes aumentan el riesgo de otras condiciones. Para darte un ejemplo bien concreto, por ejemplo, en la vejez aumentan el riesgo de presentar, por ejemplo, demencias, ¿no? Es decir, una persona que ha tenido depresiones a lo largo de su vida sin el tratamiento pertinente o sin la respuesta al tratamiento puede tener mayor riesgo de presentar una demencia. Entonces, es muy importante siempre estar atento a estas cuestiones. Hay como un estigma y un prejuicio con estas cosas, como si no fueran enfermedades reales o como si hablaran de mí, ¿no? Claro. Como si tuvieran que ver con algo motivacional y no es así, son condiciones que requieren un diagnóstico y un tratamiento médico. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo a todos aquí.